María, yo te escucho bien. Buen día a todos los oyentes y televidentes de Radio María. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ahora sí, contanos un Bueno, poco y explícanos qué pasó ayer. ¿qué pasó ayer? Bueno, en realidad ya venía esto medio olfateándose. ¿Por qué? Como bien dijiste, la crisis empezó en Japón. Ujú. Japón lo que estaba haciendo era, en definitiva, abaratar el valor de su propia moneda, que es el yen. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer las posiciones de las empresas japonesas en el resto del mundo. Y en definitiva, entonces el crédito estaba barato en Japón. Uno iba, para explicarlo más o menos didácticamente, uno Sí. iba a buscar plata a Japón y salía a comprar cosas en el resto del mundo. Se iba de shopping al resto del mundo. Mm. ¿Qué pasó? Eso tarde o temprano, como siempre decimos, en la Biblia solamente en 7 oportunidades dice que cómo se multiplican los panes y los peces, y eso lo hace solamente Jesucristo. Claro. En la economía real eso no pasa. Entonces, bueno, tarde o temprano se paga. ¿Y qué pasó? Y sí, se pagó. ¿Por qué? Porque ante el temor de que se produzca una recesión en Estados Unidos, ¿sí? Que, o sea, ¿qué quiere decir? Que bajen los niveles de empleo y demás, que están ahí medio ahí con alfileres. Bueno, Japón lo que tuvo que hacer fue fortalecerse nuevamente. Entonces, eso generó el reacomodamiento, sí, una pequeña devaluación del yen, y de ahí se cayeron todos los indicadores. Otra cosita más, por qué hay una caída del empleo? Venimos hablando de esto hace rato, porque bueno, evidentemente la utilización de la inteligencia artificial y demás Ujú. está de a poquito llevando a la sustitución de la mano de obra, sobre todo la mano de obra pensante, Mm. ¿sí? Entonces, bueno, eso también está generando cierto temor, pero bueno, vino el antivirus usando las palabras informáticas y también se desplomaron las acciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque el ser humano, como bien lo decía el Santo Padre recientemente, necesita el trabajo. Entonces, bueno, ¿quién posee el capital? Si bien no mucho, el ser humano. Entonces, bueno, de ahí vino también la caída de todo lo que tiene que ver con las acciones en las cuestiones de tecnología y cibernética. Claro, porque fue un dato no menor, ¿no? Que las acciones tecnológicas, que prácticamente podríamos decir que las llaman intocables, fueron unas de las que más bajaron. Sí, bueno, esto es como todo. En los mercados, a ver, todas las variables están relacionadas. Entonces, si una estornuda, la otra se resfría. Claro. Sí, y bueno, acá pasó eso. O sea, está claro que si va a haber recesión en Estados Unidos, eso significa una baja de empleo. Y bueno, obviamente los que van a generar esa caída de empleo van a ver caído su valor de cotización, porque no hay que olvidarse algo para que la gente entienda. ¿Cuál es el principal activo de una empresa tecnológica? No son sus bienes, es la gente. Entonces, si la gente no confía en lo que va a potenciar su productividad, obviamente esas empresas que están nutridas de gente, le hacen las tecnológicas, van a bajar de precio. Claro. ¿Sí? Y entonces el mismo mercado se va a reacomodar. ¿Sí? No es sencillo, lleva estos cataclismos. Vos bien señalaste allí en el copete de la nota 1987. Bueno, Sí. es el inicio de la globalización en todos los términos, ¿no? Por Mm. eso no había habido ninguna caída más allá de la 2000, del 2007 y demás. Pero bueno, el tema era que venían pensando en, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar la tasa de interés como para potenciar el mercado, y bueno, y 15 días después, o sea, ayer, perdón, se cae todo porque, bueno, porque la Reserva Federal no lo hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Toda esa plata que estaba en riesgo, en inversiones de riesgo, en fruto de esto que pasó en Japón, se fue a los bonos del Tesoro norteamericano, que son esas inversiones que se llaman de cobertura y Ujú. que se usan un poco para parar todo esto. En síntesis, para que la gente entienda, y bueno, el mercado se acomodó. Guita muy, perdón por la expresión para la calle, guita muy barata en Japón. Bueno, los japoneses dejaron de regalarle plata a la gente y bueno, en definitiva, se desplomó el mercado en Japón y eso arrastró un poco a todo el planeta. Claro, también fue el problema en Europa, ¿no? En las bolsas de Europa, como decís, ¿no? Para el ciudadano de a pie por ahí se nos complica un poco entenderlo, pero uno estornuda, en este caso Japón, y se resfrían todos. También nos afectó a nosotros, ¿no?
No tanto, pero Sí, tal afectó. cual. Tal cual. Nosotros en Argentina nos afecta. Lo que ocurre es que, bueno, como estamos en una situación bastante más compleja y bastante más límite, aquí, digamos, la economía ya está en recesión. Entonces, el impacto de una recesión como la de... hay que, a ver, en Japón, para que tomen noción, es un número nada más, pero bueno, es la modificación en la tasa de interés del 0,2%, ¿sí? Imagínense si nosotros acá estamos hablando de una inflación de las características que estamos hablando, que todavía no llegamos a 3, 4 dígitos de inflación mensual, ¿qué podría ser la modificación anual en un 0,2% de la tasa de interés para que nos presten plata? Para que, digamos, el mercado financiero preste plata. O sea, nosotros, el grave problema que tiene la Argentina hoy es la caída de los precios de la soja, ¿sí? Que se desplomaron y que hoy está en 350, 60, 70 dólares y que a principio de año estaba en 500 y pico. Ahí era el tema, ese es el grave problema que la economía argentina tiene. Entonces, bueno, ahora la recesión, entre comillas, que se va generando fruto del ajuste fiscal que se está dando, es decir, del achicamiento en el principal consumidor de nuestra economía, que es el Estado. O sea, el Estado no gasta. Entonces, si el Estado no gasta, ¿qué va a haber? Recesión, porque ¿a quién le van a vender? El principal comprador es el Estado. Entonces, bueno, todo se contrae. Más o menos lo mismo que pasa en el mundo. Pero si además los que pueden llegar a tener dinero, entre comillas, privado, que es el tema del campo, hoy están esperando que mejoren los precios de la soja, por eso se está complicando un poco en la Argentina. Pero bueno, en definitiva, la Argentina se está reacomodando, pero no, digamos, no tanto depende de lo que ocurra, sí, a nivel de las futuras inversiones, ¿eh? Claro. Eso sí, ahí sí. Lo que pasa en el futuro sí depende de lo que pase en el mundo. Pero bueno, hay que cuidarse, como digo, en términos también estacionales. Hay que arroparse, o sea, cuidar el dinero, invertirlo en lo que realmente sirve y sobre todo, aunque es difícil, tratar de ir generando empleo. Eso para la Argentina. Y para el resto del planeta, bueno, aflojarle un poquito con la inteligencia artificial, que por lo que estamos viendo no es tan buena, porque lo nuevo no es mejor que lo viejo. ¿Sí? Como diría un viejo dibujo animado, ¿qué hay de nuevo viejo? ¿No? Sí. Esto tuvo que ver con las viejas revoluciones industriales y demás. Un dato para compartir con vos, Bruno, en este momento, que la bolsa de Tokio ahora está subiendo más de un 10%, ¿no? Sí, bueno, eso era lo que quedaba como frutillita del postre. Y bueno, todo se reacomoda, ¿sí? No es un cataclismo, no es la caída de la bolsa de Wall Street de la década del 30, ¿sí? Esto no es Bien. eso, es un reacomodamiento, ¿sí? Es un 0,2% de la tasa de interés. Pero bueno, hay que empezar a mirar, por eso digo, ahora, digamos, como que los mercados están más relacionados, no puede pasarlo de esa vieja crisis del 30, ¿sí? Donde las acciones estaban por las nubes y las empresas valían nada. Sí, efectivamente. Bueno, acá hay que mirar un poco con la neurona atenta.